Hola mis amiguis 2.V, ¿qué tal? Bueno, les traigo un nuevo cap de Naruto abandonado por sus padres y más odiado. Comencemos. Naruto se encontraba despertando después de la paliza que le dieron los aldeanos. Se dio cuenta que había pasado al menos un día desde aquel momento. Y no tenía idea, el cómo se había recuperado. Y el por qué seguía en el mismo callejón. ¿Acaso nadie del orfanato se molestó en siquiera buscarlo? Si vida era tan mísera como para ni siquiera comprobar si murió o no. Bueno, eso ya no importaba, se dispuso a regresar al orfanato y a cumplir su nuevo sueño. Ser el más fuerte de todos los continentes y mostrar una superioridad incluso en una pelea contra el mismísimo sabio de los 6 caminos. Después de caminar un rato y ver cómo la gente lo miraba y parecía odiar aún más, llegó al orfanato de puro milagro, puesto que nunca había salido del lugar. Apenas llegó, los encargados se dieron cuenta de su presencia y como no hacerlo, su ropa era un desastre, se veía en malas condiciones. Con repugnancia y odio lo hicieron entrar, poco después le hablaron y castigaron sin sentido alguno. Pero no era tiempo de ponerse a llorar, como su antiguo yo. Seguiría las bases del shinobi, que eran ser fríos y calculadores y sobre todo muy fuertes. En secreto cada día en su habitación se dedicaba a entrenar. Con flexiones, sentadillas y todo lo que lo ayudará en su entrenamiento físico. Incluso en los recesos, si se podría llamar así cuando te dejan afuera para que aprendas cosas. Bueno, pues decidió sacarles provecho y empezó a correr alrededor del gran edificio, cada vez que lo sacaban por algún motivo. Y cuando no podía o se aburría de hacer ejercicio, agarraba libros de la biblioteca, obviamente sin permiso. Y los leía, normalmente era sobre historia de todas las aldeas y las habilidades de los Kages. Pero un día, a unas pocas semanas de empezar a entrenar, en la biblioteca, accidentalmente hizo caer el libro a los estantes superiores que normalmente no alcanzaba. El libro era viejo, todo en él le decía que era muy antiguo, en un segundo sus ojos se abrieron, tenía un dato que lo asombró. El título del libro era sobre el chakra y sus fechas se remontaban a cuando Tobirama era Hokage. Esto quería decir mucho, puesto que en la época de Tobirama, los shinobis eran de lo mejor. A menudo escuchaba y leía, que esa fue la época más avanzada en el ámbito shinobi, por el lujo de detalle en las enseñanzas ninjas, y seguramente este libro explicó de la forma más detallada el chakra. Lo intrigante era el por qué un libro tan valioso estaba en el orfanato, tal vez por alguna mala administración en las épocas de guerras. Un libro así terminó de casualidad allí, y como nadie del orfanato se concentraba en la biblioteca, no lo habían descubierto. ¡Qué gran hallazgo!, se dijo a sí mismo. Se llevó el libro y se dispuso a leerlo, sin saber que este sería uno de los pasos más importantes para su futura vida ninja. Fin flashback. Un niño pelirrojo con mechones amarillos se encontraba llenando un formulario para recibir el permiso de ingresar a la academia y después dejar el orfanato, claro está, con la paga que le mantendría con vida cada mes. Tenía 7 años de edad. En la hoja la primer cosa que le preguntaron fue su nombre y apellido. No tenía apellido, pero ahora sí un nombre: Naruto. Pero ¿cómo se decidió por ese nombre? Fácil, después de conseguir ese libro hace 2 años su vida cambió. En el libro le explicó muy detalladamente sobre el chakra, el cual decía que era la energía física y la espiritual. Vino con cosas como el control de chakra y cómo despertar su chakra. Decía que con una meditación continua y paciencia, en algún punto sentiría como una luz, no sabía cómo definirlo una vez que lo sintió. Pero lo más cercano para él fue, que era una parte de sí mismo, que se había perdido. En unos de esos días lo despertó. Pero su chakra era muy raro al su parecer, el libro decía que era una luz azul. Pero él lo vio más morado. Y cuando lo despertó, lo pudo ver alrededor de él, y sintió que era denso, muy denso y fuerte, tanto que el piso se fracturó un poco cuando lo despertó, además de tener abundantes cantidades. Su libro decía que al principio su chakra sería débil. Pero el suyo era todo lo contrario a lo que su libro decía. En fin, otras cosas que decía era sobre las otras áreas donde se utilizaba el chakra, como el ninjutsu, genjutsu, fuijutsu, etc. En uno de sus días de entrenamiento, cayó una fuerte lluvia, que no terminó mojando. Cuando entró y se dirigió a su cuarto en el orfanato, se sacó la ropa y como no tenía otros cambios decidió seguir con su entrenamiento, allí. Pero inmediatamente se percató de algo, había una serie como de dibujos en su estómago, era un sello, leyó sobre ellos, decía que al presionar en una parte del sello con chakra se liberaría, entonces eso hizo, pero solo le causó dolor. Después se percató de un segundo sello en su hombro, y tan solo lo vio porque el reflejo estaba en la ventana. Hizo lo anterior dicho y salió una hoja con un nombre. Naruto, ese sería su nuevo nombre. Después de todo, tal vez el papel con el nombre lo habían puesto sus padres, eso significó mucho para él.
Después guardó el papel en una caja como un recuerdo de sus padres, si es que tenía. Pero, ya no quería pensar en eso. Llenó rápidamente el formulario y decidió entrenar, en el año que le sobraba, ya que los del orfanato no lo harían. Esta vez entrenaría más su cuerpo, y para ello necesitaba nutrientes, pero ¿en dónde los podía conseguir? ¿En el orfanato? No, definitivamente no. Así que su única solución era afuera de este. Trepó un muro y salió. ¿A dónde iría? ¿Al pueblo en pleno centro? No, nadie le daría de comer, y tampoco tenía dinero. No tenía prácticamente nada y por lo que vio, todo el mundo lo odiaba más que a los de la tierra de Iwa, que por sus lecturas en historia, eran los más odiados por los conflictos en las guerras. Decidió ir a un bosque, a cazar. Después de todo, Konoha era el pueblo escondido entre las hojas, todo alrededor de la aldea era bosques y más bosques. Solo necesitaba ir a un extremo de la aldea para llegar a alguna zona con ríos y animales. Había leído que una de las hazañas del primero fue construir un bosque especial que después fue designada como una área de entrenamiento en la aldea por sus muchos peligros. Debía evitar a cualquier costa ese lugar. Después de todo, a pesar de controlar, tener un chakra muy denso y demás, no sabía ningún jutsu. El orfanato no tenía técnicas después de todo. Se dirigió por atrás del orfanato en línea recta, así no se perdería. Después de caminar unos 30 minutos, encontró sin duda uno de los mejores lugares de la aldea. Atrás de una casa, había a unos 100 metros de esta un bosque pequeño pero bueno y bonito. Se notaba que el río venía desde afuera de la aldea, y por ello no iría hasta el límite de la muralla, porque tal vez estaba muy custodiado, y eso lo pondría en peligro. En un segundo se quitó la ropa y se dispuso a pescar. Había muchos peces después de todo, y era según él lo que mejor comería en su vida. También se dio cuenta de algo: entrenar aquí sería muy beneficioso. En su caminata por el agua, normalmente esta se encontraba quieta, inmóvil, por lo que era fácil. Ahora en un río sería todo lo contrario, y si llovía con suficiente habilidad sería incluso mejor para incrementar su habilidad en el chakra. Bien, estaba decidido, hizo una fogata y cocinó sus pescados. Los comió y se puso a entrenar. Fue sin duda mucho más difícil, tal vez en unos 2 días lo lograría. Rápidamente se retiró por la dirección en la que vino, y llegó al orfanato. Ahora sin duda iría allí a entrenar y comer todos los días hasta que se fuera del orfanato, en un año aproximadamente. Time skip una semana antes de que Naruto se independizara. Estaba levantándome, muy lentamente y con definitivamente mucha alegría. Solo una semana, grité. Solo en ese tiempo empezaría su carrera shinobi. Le darían un sueldo, un departamento y los del orfanato le inscribirían a la academia. Después de todo no lo querrían ver ni en pintura. Salí del orfanato, y fui corriendo al lugar de mis entrenamientos. Ese lugar sin duda era su favorito, su zona era favorable, estaba alejado de todo Konoha, era muy difícil de encontrar, más bien nadie se había ni siquiera dedicado a buscar por esa zona. Llegó y decidió sobre qué hacer. En este año logró mucho más que en su otro año de entrenamiento. Si control de chakra era perfecto, era armonioso con el mismo. Y muy destructivo, al segundo de accionarial, por así decirlo. El suelo partía en pedazos, y tenía el doble a chakra que el Hokage, Minato. ¿Cómo lo sabía? Simple. A lo largo de su entrenamiento y de lectura de su enorme libro, descubrió una habilidad que pocos conocían. Se hizo sensor, podía sentir todos los chakra en toda la aldea, lo cual lo dejó asombrado. Otra cosa que descubrió fue el chakra natural, que obviamente no leyó en su libro, que para sorpresa de él también tenía cómo presentar su elemento y fortalecerlo. Por ejemplo, si tenía chakra Raiton, debía prender un foco; si tenía Futon, debía hacer flotar hojas; si tenía Doton, debía alzar pequeños montículos de tierra, y así con todos. Claro, después ya aumentaba de nivel, y en vez de lanzar un pequeño montículo de tierra ya era alzar una montaña de unos 20 metros de altura, que era muy grande, y que sin duda llamaría la atención. Pero no se metería con el chakra elemental ni el natural, puesto que sin más conocimientos sería perjudicial para él. Otra cosa que mejoró fue su físico, estaba muy fuerte según él, podía destrozar la corteza de un árbol y hacer una pequeña grita en el suelo, sin aplicar chakra en estos. Pero en lo que más destacaba además del chakra, era en su rapidez. Antes de su lugar a entrenamiento al orfanato, se hacía unos 20 minutos corriendo, pero ahora, llegaba en solo 2 minutos, era sin duda un gran avance. Pero en lo físico llegó a su tope, debía al salir del orfanato, ahorrar para comprarse pesas, que según leyó eran muy útiles junto con los sellos de gravedad. Se puso a realizar su rutina y a comer algún pescado, para pasar así la semana. Finalmente llegó el día, se largaba del orfanato. Sí. Solo faltaba unos minutos, según un encargado. La academia empezaba en unos 3 días, tiempo suficiente para acostumbrarse a su nuevo departamento.
Preparó sus cosas, que eran 2 prendas de ropa usada, su libro, y la caja con el papel que tenía escrito su nombre. Que hace unos días, descubrió que la hoja era un papel de chakra, por su textura y las características de la hija en sí y su libro. Tal vez sus padres, que eran buenos en sellado y ninjas, le habían puesto su nombre allí, para ser un shinobi. Lo cual lo entusiasmó más, tal vez sus padres murieron y le dejaron eso, tal vez le querían. Pero bueno, le serviría para en un futuro cercano. Agarró sus cosas y lo envolvió en una de sus prendas de ropa, para que no se dieran cuenta del contenido. En ese momento un grito se escuchó. Niño demonio, ya lárgate. Sinceramente no sabía por qué lo llamaban demonio, pero le dejó de importar hace mucho. Bajó y sin mirar atrás, salió del orfanato. Fue a la dirección de su departamento y cuando llegó, le esperó un lugar, un poco pequeño, no suficientemente cómodo como para vivir una persona. Acomodó sus cosas y con su sueldo ya otorgado, fue a comprar cosas para su refrigerador. Ojalá y consiga comprar algo. Se dijo a sí mismo Naruto. Perspectiva de Minato y Kushina. Minato recordaba el oro que de su viaje, a las tiendas centrales de Konoha. Y es que, había anunciado a su hija ante el pueblo, y ya podía salir de la casa como ella misma. Antes, con un sello de su esposa, la dejaban a libre albedrío por las calles de Konoha, puesto que si la veían con ellos, incluso con el Enge llamarían la atención. Pero eso ya no importaba, cuando su hija ya estaba a punto de entrar a la academia, la presentó al pueblo, por el simple hecho, que ya era grande y ya comenzaba su entrenamiento shinobi, el cual no le dieron porque querían que disfrute su infancia, según ellos. Ya no sería tan peligroso el anunciarla, y ahora, padre y madre, se encontraban compensando a su hija por no sacarla como ella misma, además que en unos 2 días ya cumplía años un día antes de la academia prácticamente. Entonces en un desliz de su mirada, vio de reojo un cabello rojo, con algunos mechones rubios. Y en santiamén se acordó de algo. Su hijo, se gritó a sí mismo internamente. Ya era tiempo, dijo. Definitivamente, ya se había recuperado de sus malestares sentimentales. Tanto él como su esposa, pero ese niño era su hijo. No lo sabía, pero era muy probable, que otro clan o familia tenían miembros con el pelo rojo, además de la suya. Entonces, ¿qué hacía por aquí? Y de forma inmediata cayó en cuenta, los niños, si querían ser shinobis, se independizaban, a los 8 o casi 8, para entrar en la academia, además se independizaban y si querían adoptar un niño así. Debían hacer mucho papeleo y este se realizaría solo si el niño acepta, o si no. No. ¿Qué haría? Le daba ganas de salir corriendo a ver a su hijo, pero no podía alertar a su hija. Papi, dijo ella distrayendo a Minato de sus pensamientos. ¿Qué sucede, cariño? Vamos a comer, tengo hambre. Pero si aún no es hora de la comida. No me importa, ya me da hambre y quiero comer. Ay, esta niña, se dijo él se había vuelto un poco, respondía ni engreída, pero eso era lo de menos, hablaría con Kushina, para hacer el papeleo de la adopción de su hijo, en la noche Ainoo, ¿por qué? Solo quiero víveres y ropa, Dios mío, se dijo Naruto, después de todo había intentado 2 veces y las 2 había fallado. Ya sé, se dijo, entraré, me cambiaré y pagaré, si alguien pregunta por mi rostro le diré que me enferme, si eso haré. En un momento Naruto entró en la tienda de ropa, sin que el encargado de esta se diera cuenta, agarró una chompa negra, con capucha, unos pantalones negros, y nuevas sandalias shinobis, junto a una bufanda de color morado, ya que ese era el único color que había. Guardó su otra ropa en una bolsa y se dispuso a pagar. El tendero al verlo, sospechó, miró la bolsa y se exaltó al ver la ropa sucia y fea de la bolsa. De inmediato, lo sacó de la tienda, acción que puso un poco nervioso a Naruto por si lo habían descubierto, pero no qué pasó después no sorprendió. El señor se disculpó y dijo que la ropa, se llevase, que algo de tan mal estado no debía estar en su tienda, le pidió de favor que no mencionara a la gente de esto porque le haría bajar de prestigio a su tienda y otras cosas más. No le dio ni tiempo a explicar Naruto, al señor no qué sucedió, por el hecho que este se regresó a la tienda y la cerró, por los nervios. Creo que sí importa lo del prestigio, ¿no? Se dijo a sí mismo, pero en fin, ropa gratis, aunque es la última vez que hago esto, después de todo no soy así. Pero bueno, voy creo a esa tienda de víveres. Y entonces Naruto, con albufanda y ya capucha, puestas, entró en la tienda. Buenas tardes, dijo Naruto. Hola niño. ¿Qué sucede? Vengo a comprar víveres, para mi nevera. Oh, ven, te ayudo. ¿Tu mamá te dio un lista o algo? Sin dejar la actuación, Naruto dijo. No, solo dijo que traiga algo saludable. El señor al escuchar esto, puso en una funda, leche, huevos, vegetales, etc. Y se lo entregó diciendo. Son 100 yenes. Ay, dijo Naruto. Y en una velocidad buena, salió de la tienda, para que en un callejón se sacase la bufanda y capucha. ¡Qué calor!
Pero bueno, todo salió bien. En unos 5 minutos, Naruto llegó a su casa para colocar todo en orden. Supongo que me pondré a leer en los días hasta que empiece la academia. Después de todo, Naruto pensaba reforzar sus conocimientos para no tener ningún problema en el futuro y para darle tiempo en un futuro a estudiar otros temas en su tiempo de academia. Time skip. Por fin, era tiempo. Levantó, cambio con la ropa que compro, bueno, no la compro pero. Se entendía. Se puso a desayunar y al terminar salió de la casa. Estaba muy entusiasmado, después de todo, la academia empezaba, pero trataría de no resaltar, se mantendría en un perfil bajo, porque un buen shinobi nunca revela sus secretos. Al llegar a las puertas de la academia, miró a la gente de adentro. Todos a los padres y sus hijos se despidían, y les deseaban suerte para su año electivo. Qué triste, pensó, él no tenía a nadie así, pero ya se acostumbró, ahora solo dependía de él y vivía para él. Al entrar vio a más padres por los pasillos, pero específicamente 3 familias le llamó la atención. Primero era una chica, un poco intranquila, de color de pelo negro, con el estandarte de los Uchihas en su ropa, iba al parecer junto a su hermano, y por lo que pudo oír, llamaban Ioro y su hermano Sasuke. Pero eso era lo de menos, la segunda sin duda fue la que más le intranquilizó. No eran nada más y nada menos que la familia del Yondaime Hokage, su esposa y su hija. La hija lo miraba como a cualquier otro sujeto, pero los padres de ella no. Kusina tenía una mirada de remordimiento, tristeza y culpa. Mientras que el Yondaime, Minato, al que guardaba cierto respeto, no miró de forma curiosa y con una cara similar a la de su esposa, pero rápidamente la cambió. Para solo verlo lo alegre, característico del Hokage. Algo pasaba, algo tenía él que nadie lo poseía y por ello los ojos de las personas en todo el pueblo, ¿qué hizo? No sabía, pero era mejor guardar distancia, él no era tonto, y desde mucho antes sospechaba cosas, como el oro que le decían demonio. Que mató familias, que causó desastres, y tenía relación con el Okabe y su mirada de culpa. Tal vez se vio involucrado de alguna forma en algo que causó destrucción en la aldea y tuvo relación con Minato. Y solo había un suceso, así. El ataque del Kyuubi, pero que tenía relación con él. No lo sabía, tal vez debería investigar al Hokage y cosas relacionadas a esa bestia, pero lo haría en otro momento. Echó atrás sus pensamientos de forma rápida y siguió caminando, normalmente, sin demostrar emoción alguna. La siguiente familia que se topó fue la de los Hyugas. Eran 4 personas, el padre, que era el líder del clan y sus 2 hijas, acompañados por un guardaespaldas. Lo que le intrigó fue su discusión, al parecer la hermana mayor, no quería entrar, era muy nerviosa pero notó algo raro en ella, como si fingiera. Si padre la regañaba, y la hermana menor le replicaba, diciendo que ojalá ella fuera la que entrara, al parecer era mejor con un año. Bueno, al quedarlos viendo con absoluta indiferencia, la hermana mejor le gritó, ¿qué miras, idiota? ¡Ay, qué agresiva!, me dije internamente. Pero solo decidí seguir mi camino sin siquiera responderle. Por lo que pude oír alejándose, fue que me gritó más y su padre también se enojó, diciendo que un mocoso no entendía el honor de los Hyugas, aumentando la arrogancia de la niña. En fin, su caminata con todos los que se encontró le pareció frustrante. Finalmente se topó con un licenciado de la academia y le preguntó sobre su aula. Este solo no le paró bola. Y no le dijo nada. Qué pesada era la gente. Encontraría su aula por sí solo, pero como, ya sabía, buscaría a alguien de su edad y lo seguiría. Poco después encontró un civil, que se dirigió a una allá en específico. Entró allí, y se sentó en una esquina, sin provocar la atención. Después ingresaron más alumnos. Y varios de ellos, para su sorpresa, eran hijos de los clanes principales. Y después entraron las 3 niñas que vio hoy. Y seguido de estas un licenciado, no sabía su nombre ni le importaba. Se puso a dar un discursito sobre la vida shinobi, que no eran más que patrañas, solo enmascaraba la realidad. Les mentía, después se puso a pasar lista según el EP que escucho hasta ahora, habían 2 aulas, debía averiguar en cuál estaba, si lo nombraban se quedaría aquí, o si no se iría, después de todo caso nadie sabía que tenía ahora un nombre por los que no lo evitarían. La lista siguió pasando, hasta que nombró a todos los hijos de clanes. Shikamaru Nara. Ino Yamanaka Chouhia Kimichi, Kiba Inuzuka, Sasuke Uchiha, Mikoto Uchiha, Shino Aburame, Hinata Hyuga y Mito Namikaze. Wow, se dijo, estaban prácticamente todos los clanes importantes. Y finalmente se terminó la lista. Se dijo a sí mismo. No estaba en este curso, sino en el otro, ya se había emocionado, por ver las habilidades de los clanes con sus propios ojos. En completo silencio, salió del aula, solo captando pocas miradas.
Ya sabía dónde estaba la otra allá, por un descuido se podría llamar así del profesor. Finalmente llegó, entró de forma sigilosa, y vio un aula desastrosa. Los niños claramente civiles solo presumía entre ellos diciendo que conseguirían poder, o algo así. Después entró el profesor, se presentó. Se llamaba Iruka, le cayó bien. Era pasivo y amable, y cuando lo miró, lo reconoció. Ah, ahí vamos de nuevo. Lo miró con una cara fría, enojada, pero trató de ocultarlo y entró en su papel como profesor. Sin duda se merecía un aplauso, reprimió sus sentimientos y se metió en modos profesional. Fue pasando la lista y finalmente llegó su nombre. ¿Naruto? Aquí, dije de forma discreta. Sí, dejó escapar un suspiro que no sabía que reprimía. Tal vez temía que por su odio no lo pondrían. O tal vez lo pusieron con esperanza de que se muera en alguna misión. Cosa que agradecía, este solo era un paso más para cumplir su sueño. La primera semana transcurrió de forma rápida. El profesor no le tomó mucho en cuenta en las clases y él mismo, trató de no sacarse a relucir. Y al paso de cada clase se iba hartado de la ignorancia que poseían todos, incluido el profesor. ¿Porque hablaban solo de la aldea? Literalmente todas las clases eran sobre recordar hazañas de los Hokages y sus ninjas. Él principalmente se centró en aprender de las otras aldeas, porque en el campo de batalla, tener algún tipo de información de tu rival sería vital. A la vez le parecía una clase de civiles, que querían ser ricos, más no ser ninjas. Hasta Iruka lo vio. Un día Iruka nos sacó a practicar las principales bases del taijutsu, que sin duda le sirvieron. Porque a lo largo a su entrenamiento, se concentró en aumentar sus habilidades físicas y incrementar y controlar su chakra enorme. También aprendió a suprimirlo, cosa que le sirvió. Si la demás gente veía un chakra enorme, lo tacharían aún más de demonio. Pero ya era hora de aprender taijutsu y ninjutsu, y otras áreas. Mientras iba pensando mientras salía de la academia, a su campo especial ultra secreto de entrenamiento, se topó con unos ruidos. La curiosidad lo guió a un lugar un poco alejado de las calles, una zona con pocos árboles, más específicamente atrás de un parque. Se encontró con la niña Uchiha, esa llamada Mikoto. Estaba entrenando en las bases del taijutsu. Me sorprendió su dedicación, aunque era un poco mala entrenando. Se dispuso a retirarse, pero ella lo vio y le gritó. «Hey tú, ¿qué crees que hacías?». Me replicó con un tono neutro. «Nada, solo pasaba por aquí. ¿Me tomas el pelo?». Gritó de forma precipitada. Sinceramente su arrebato me sorprendió, y creí por un momento que estaba loca. Pero la última cosa que dijo me regresó a un pensamiento normal. ¿Eres otro de esos niños que quieren salir conmigo? Ya les he dicho que me dejen en paz, idiotas. Sin tomarle importancia respondí con un no y me alejé. La muy tonta, se dirigió a mí con la intención de pegarme acompañada de un grito. Solamente necesité estirarme pues y se cayó. Cuando me estaba alejando, escuché cómo lloraba. «Ay Dios mío, la cagué», me dije. Mi honor como hombre me llevó a ayudarla. Y con la cara más sincera que pude poner, le dije lo siguiente. «No soy uno de esos niños de los que hablas, y del fondo de mi corazón te pido perdón por hacerte llorar». Ella me miró con incredulidad y sonrojo. Simplemente se paró, y me dijo. «Discúlpame a mí por no dejarte hablar, me llamo Mikoto. Yo». Me encontraba dudando si decirle o no mi nombre, pero al final no terminé diciendo. «Yo Naruto». «Gracias Naruto, y hasta luego». Y se fue. Wow, qué raro. Mikoto, tenía cambios muy bruscos de actitud a su parecer, o así eran todas las personas. ¿Y él era el raro? No lo sabía, pero lo que más le sorprendió, fue que no le miró con odio. Ahora que se acordaba, debía investigar sobre la bestia de 9 colas y el Hokage. De forma veloz, fue a su departamento olvidándose de entrenar. Seguramente su libro tenía algo sobre el Kyuubi, después de todo explicaba todo lo relacionado con el chakra. Y así fue, según lo que escucho el Hokage Minato junto a Jiraiya del Sannin y Ruzen Sarutobi y el tercero no mataron. Pero no que encontró en su libro, donde puso toda su confianza desde el principio dijo todo lo contrario. Las bestias de cola, eran manifestaciones de chakra y no se podían matar, la única forma de detenerlos, era sellar en un sacrificio humano, mejor siendo un bebé. Y ahí fue donde cayó en cuenta de todo, su vida fue una mentira técnicamente. Le decían todo tipo de cosas, y la razón de ello era lo que supuestamente tenía sellado. Y es que todo apuntaba a eso, el sello enorme y complejo que descubrió, su fecha de nacimiento, los insultos, absolutamente todo. Pero no era tiempo de lamentos, antes de sacar conclusiones, debía asegurarse de su teoría, por lo que investigará en la biblioteca del pueblo. Allí debía encontrar todo, pero, ¿y si lo ocultaron? No debía buscar sobre la bestia sino sobre Jiraiya, Minato y el tercero.
Y otra vez salió de forma veloz a la biblioteca, tapando con la capucha su rostro y cabello, tenía definitivamente que averiguar sobre el mismo. Entró muy fácil, no lo reconocieron, y al estar allí investigando, por más de media hora, logró un resultado a sus problemas y la realidad le pesó demasiado. Fin, no siento por no subir. Es todo, adiós.